Muy buenos días a todos, un gusto saludarles. Iván Alamilla por este lado, abogado de Grupo Mont Group México, en esta ocasión y con el placer de presentarles una breve guía de cómo hacer negocios en México desde el punto de vista legal, tributario, regulatorio. Una guía muy práctica para que ustedes sepan a qué se enfrentan desde la perspectiva normativa al llegar a México a través de una inversión, cómo se pueden hacer negocios con mexicanos, y de esta forma tener ustedes más o menos claro qué esperarse de hacer negocios en México. Agradezco a todos por la puntualidad en la cita, así que me voy a permitir partir en honor al tiempo y agradeciendo, reitero, a los asistentes que puntualmente se conectaron para partir. eh, Vamos a darle acá. Bueno, la OCDE, la Organización perdón, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ha establecido como unas directrices de qué significa los servicios, sus modalidades, cuáles son los servicios que hoy día se prestan a mexicanos o que se intercambian con mexicanos. Y de este listado podemos encontrar cuatro que son muy interesantes y sobre los cuales vamos a ir detallando y ampliando cada uno de ellos. El primero, que son los servicios transfronterizos de exportación, transferencia de consumidores mexicanos en el país local, establecimiento de presencia comercial en México, que es a donde vamos a profundizar un poco más, ya sea directamente o a través de una compañía filial mexicana, o bien transfiriendo personal propio de su nacionalidad hacia México. ¿De acuerdo? Entonces, partimos con los primeros, que son los servicios transfronterizos de exportación. En esta modalidad es el servicio mismo el que cruza la frontera. Es decir, yo presto el servicio estando en mi país, se brinda a través de la nube y en México se aprovecha. Se presta en mi país de origen y se aprovecha en México. Este tipo de servicios son los más comunes. Lo que podemos encontrar son los de software o programas de ordenadores a través de Internet, proyectos o documentos enviados por correo Internet, entrenamiento, asistencia técnica o asesoramiento hecho a través de teleconferencia o medios electrónicos y expedición de mercancías y servicios bancarios. Esta es la gráfica que yo les indicaba hace un momento. El servicio es el que cruza la frontera y no el proveedor. O sea, no materialmente viaja alguien a prestar el servicio a México, sino que es el servicio que cruza la frontera. No se hace presencia en México personal, sino solamente el servicio. Se presta en el país, se aprovecha en México. Transferir consumidores mexicanos a país local. Esto es muy, muy, muy común cuando se realizan servicios como turismo, capacitación, asistencia técnica, asesorías dedicadas a extranjeros en territorio local, o servicios de salud dedicados a extranjeros. En este caso podemos hablar en temas de capacitación. Hay un mexicano que tiene que viajar, entonces el mexicano se traslada y recibe la capacitación en el país de origen de la prestación, o bien en el caso de servicios médicos. Hay una especialidad o un área médica especializada que no se presta en México o que es muy sofisticada y que en México no la hay. Por tanto, viaja el mexicano al país de origen para poder recibir esta asistencia médica. A donde voy a hacer un poco mayor énfasis es el establecimiento de presencia comercial en México. Es decir, ustedes ya a través de la experiencia que tienen comercializando con mexicanos sus servicios o bien sus productos, deciden aventurarse al momento de instalarse en México.
¿Cómo lo pueden hacer? Hay dos formas legales de hacerlo, de estructura legal o personalidad jurídica legal para hacerlo en México, es a través de una sucursal que es la misma persona jurídica del exterior con reconocimiento de personalidad jurídica en México. Esto es, ustedes ponen una compañía, a su compañía chilena, uruguaya, argentina, y necesitan acreditar experiencia para desarrollar los servicios en México. Entonces, ustedes crean una sucursal, es decir, ustedes mismos, con autorización de parte de las entidades gubernamentales mexicanas para poder operar comercialmente en México, designando a un representante que pueda suscribir contratos, convenios, hacer cierre de negocios para su casa matriz. ¿Ya? O bien lo hacen directamente a través de una filial. Una filial es una empresa nacional mexicana con participación accionaria extranjera, es decir, una compañía mexicana se vuelve eh, una filial en México. Entonces, para estos fines, tienen que los accionistas del exterior poder constituir una filial mexicana. Eh, Hay actividades propias de la actividades comerciales propias de la inversión extranjera en México que pueden tener perdón, algún cierto grado de restricción o regulación, o bien eliminación total de estas actividades propias para realizar por parte de extranjeros. En este caso, hay actividades que son reservadas de manera exclusiva al Estado mexicano, es decir, solamente el Estado mexicano, ni siquiera mexicanos, personas naturales o personas jurídicas pueden realizarlo, sino que simplemente las actividades que puede desarrollar el Estado, como lo son petróleo, hidrocarburos, energía eléctrica, la generación, distribución, solamente destinada al Estado mexicano. Hay otras actividades que son de manera exclusiva a mexicanos y en sus estatutos se contiene la cláusula de exclusión de extranjeros. Hay otras actividades como la regulación específica que permite participación extranjera entre un 10 hasta un 49%, y hay otras actividades que requieren resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera participe mayor al 49%. Entonces, eh, una vez que ustedes ya han decidido instalarse en México, ¿cómo iniciamos el proceso de constitución? Primero se solicita la presentación de la solicitud de autorización de denominación ante la Secretaría de Economía por el uso de la razón social. Esto no tiene nada que ver directamente con la marca, sino es la razón social de la compañía. Se debe intervenir a través de un fedatario público, es decir, un notario, para otorgar una escritura, o un corredor público que otorga una póliza. ¿De acuerdo? Se inscribe a la sociedad ante el Servicio de Administración Tributaria para obtener el registro federal de contribuyentes, es el Tax ID, o por su digamos, nombre corto, el RFC. Después esta sociedad se inscribe en el registro de comercio correspondiente y finalmente se inscribe la sociedad en el registro de inversión extranjera. Este es un organismo del Estado dependiente de la Secretaría de Economía que regula todo el tema de la inversión extranjera, los montos y los conceptos de la inversión extranjera que llega a México. ¿De acuerdo? Bueno, las menciones propias del estatuto constitutivo es individualización de los socios accionistas con las restricciones de que puedan o no participar extranjeros en el capital de sociedades mexicanas, el objeto social de la sociedad, la razón social, duración de la sociedad, el importe del capital social, la expresión de que el capital social se paga en dinero o bien aportando especies, y el criterio para fijar la valorización de ese capital en especie, el domicilio social de la sociedad, la forma en que se va a administrar la sociedad y las facultades de sus apoderados o administradores, el nombramiento de dichas personas y otras menciones propias de la estructura de la sociedad. Ahora, como les mencionaba hace un momento, una agencia de una sociedad extranjera puede constituirse en México previo la autorización de registración de inversiones extranjeras, cumpliendo los siguientes requisitos: que las sociedades se encuentren debidamente existentes, válidas y constituidas conforme a su país de origen, exhibiendo documentos constitutivos y modificatorios, que el contrato social no contravenga, ni sus modificaciones, contravenga los preceptos del orden público establecidos en normas mexicanas, y que designen en México a un representante autorizado para poder operar válidamente en México.
Ahora, los tipos sociales que existen en México, de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, son el nombre colectivo, comandita simple, esposa limitada, sociedad anónima, comandita por acciones, cooperativa y la sociedad por acción simplificada. Esta última sociedad es muy parecida a los tipos sociales que hoy día existen en países de la región de América Latina, que permiten que un solo accionista constituya sociedades en el país local, como en Chile existe la SPA, en Perú existe la SAC, en Colombia existe la SAS, en Argentina me parece que se llama SAS también, pero en México este tipo social está solamente diseñada para personas naturales o personas físicas que tengan residencia en México. Por tanto, compañías extranjeras no pueden constituir una sociedad por acción simplificada en México, porque no está permitido solamente para personas naturales que tengan residencia en México. Ahora, el representante legal para todo efecto, el representante legal es aquella persona que comparece como tal ante los organismos de la administración pública mexicana. Es decir, si ustedes tienen a un consejo de administración compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario, tesorero, ¿todos pueden ser extranjeros? Sí. Pero quien ejerce la representación ante los organismos del Estado mexicano siempre tiene que ser un residente en México. Esto es un mexicano o un extranjero que tenga visa de residencia. Ahora, del punto de vista tributario, México es un país federal que tiene distintas formas de organización sociopolítica, mejor dicho, política, que son niveles federales, estatales y municipales. Nivel federal quiere decir que tiene aplicación en los 31 estados, más el Distrito Federal, hoy día llamado Ciudad de México oficialmente, que tiene una aplicación general, con tasas flat, tasas parejas, un régimen tributario estatal que aplica solamente para alguno de los 31 estados o Ciudad de México, y el municipal, que es cada uno de estos estados está a su vez subdividido en lo que unos países se llaman departamentos, en otros se llaman municipalidades, en otros se llaman cantones. Entonces, em, estos son los tres niveles de aplicación de los impuestos. Los impuestos federales en México, más allá de excelencia, sino los más conocidos o los que a ustedes les debe importar, digamos, en esta primera aproximación, es el impuesto sobre la renta, que tiene una tasa para las empresas de un 30% y hasta un 35% para personas naturales. Esto se llega a una progresión de acuerdo a una tabla que la ley del impuesto sobre la renta y el Código Fiscal de la Federación han determinado de acuerdo al ingreso de cada una de las personas naturales, y esa es la tasa, pero no llega más allá del 35%. El impuesto al valor agregado, que es el impuesto que se le da al valor, digamos, de las operaciones comerciales como impuesto local, es una tasa del 16%, que es más baja comparada con otros países que tienen 19 y 18%. Y hay un impuesto especial para la producción y servicios de algunos productos, como lo son bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabaco, diésel, bebidas, hidratantes o rehidratantes. Los impuestos estatales son aquellos que se pagan solamente digamos, en cada uno de los estados de manera interna, es decir, del estado hacia adentro, que es impuesto sobre nómina. Impuesto sobre nómina es un impuesto que se calcula mensualmente con base en el monto total de los pagos realizados a los trabajadores, donde las tasas más altas, digamos, es en Ciudad de México con una tasa del 3% de impuesto sobre la nómina, y hay otras tasas que son preferenciales, que es desde el 1,3, 1,6, como por ejemplo Baja California Sur y Baja California Norte. Y hay otros impuestos que no digo que no sean relevantes, pero quizá para el interés de algunos de ustedes como empresarios, quizá tecnológicos o de algún rubro de servicios, no aplique. Impuestos sobre diversión, espectáculos públicos, impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, y también están los impuestos municipales, que son las que se aplican divididos en cada una de las municipalidades, cantón o departamento, dependiendo, digamos, para homologarlo a su entendimiento y del país de que se trate. En este caso, el impuesto predial, que es el impuesto sobre que grava la tenencia de bienes inmuebles. En algunos países se llaman contribuciones. En México es impuesto predial. También hay un impuesto sobre adquisición de muebles y transmisión, traslado de dominio, es el famoso ISAI, impuesto al fomento deportivo cultural, fomento turístico, asistencia a juegos permitidos, espectáculos públicos, mantenimiento, conservación de vías públicas y alumbrado público. Esos son los impuestos municipales. Ahora,
¿Qué obligaciones generales tienen ustedes y que no deben perder en cuenta de como contribuyentes mexicanos? Me refiero como contribuyentes a través de una compañía mexicana. La compañía mexicana que está obligada a inscribirse, registrarse en el RFC, manteniendo sus datos actualizados. Es decir, si cambio de representante legal, tengo que informarlo. Si cambio de razón social, tengo que informarlo. Si cambio de domicilio, tengo que informarlo. Si amplíe mi actividad económica, tengo que informarlo. A eso se refiere mantener datos actualizados. Tienen que expedir sus comprobantes fiscales por cualquier servicio o venta de algún, enajenación de bienes o prestación de servicios, tienen que emitir comprobantes fiscales, llevar contabilidad, por supuesto, presentar las declaraciones y pagos mensuales y declaraciones anuales, efectuar las declaraciones de impuestos sobre la renta IVA según corresponda, emitir estado de posición financiera de inventarios y existencias, determinar el monto de PTU. PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades, porque en México se considera, y esto es parte de que más adelante voy a explicar en materia laboral, la legislación laboral mexicana considera que los empleados son una parte fundamental para la generación de utilidades o ganancias de las compañías. Por tanto, se establece una obligación legal referida a los empleadores determinar el monto anual de la PTU, que se distribuye regularmente en mayo, y también se presentan avisos al SAT de préstamos o aportes para futuros aumentos de capital. Esto con el sentido de acreditar la legalidad y la trazabilidad de los flujos que llegan hacia México y a título por concepto de que llegan, si es préstamo para capital de trabajo, préstamo para financiamiento, en fin. Ahora, muy relevante es cuando compañías del exterior tienen filiales en México, eh, establecer los mecanismos de transparencia para acreditar que los financiamientos o operaciones entre partes relacionadas se encuentran debidamente acreditadas y conforme a valores mercado. Entonces, en este caso, ustedes conocen muy bien el concepto de precio de transferencia, que es el precio pactado entre dos entidades para transferir entre ellas bienes o servicios o derechos a precios que sean competitivos. Entonces, la obligación de presentar estudios de precios de transferencia es del contribuyente mexicano respecto a operaciones que realice con las compañías del exterior. Entonces, ¿a quiénes se consideran partes relacionadas? A partes relacionadas residentes del extranjero o partes relacionadas locales. Ahora bien, eh, si bien es cierto, hay obligación de presentar estudio de precio de transferencia, hay algunas excepciones por cuanto hace a la cantidad de operaciones o flujos financieros que existen entre estas partes relacionadas. Si, por ejemplo, se realizan actividades empresariales, es decir, el intercambio de o compraventa de bienes que no excedan en el año $650,000 en su conjunto, no hay obligación de presentar estudio de precio de transferencia. ¿Es deseable tenerlo? Sí, pero no es obligatorio presentarlo a la autoridad tributaria. O por prestación de servicios, cuando no se rebasen montos superiores a $150,000, tampoco existe no existe la obligación de presentar estudio de precio de transferencia. ¿En qué casos? Sin habiendo rebasado este monto. Si es obligatorio presentar estudio de precio de transferencia, ya sea por venta de bienes o prestación de servicios, cuando alguna de las partes relacionadas se encuentre para el listado mexicano en un orden de países o jurisdicciones que México considera régimen fiscal preferente, REFIPRE o, entre comillas, y lo más coloquial, paraíso fiscal, es decir, donde las tasas de impuestos sean menores a las mexicanas y sociedades constituidas bajo esos regímenes realizan operaciones con empresas mexicanas o contribuyentes mexicanos sin rebasar los montos que les mencionaba anteriormente. Entonces, en ese caso, es obligatorio presentar estudio de precio de transferencia. Ahora, relevante también es saber de que cuando ustedes realizan operaciones, intercambio de bienes o servicios, eh, de que su país de residencia o de cumplimiento tributario eh, tenga celebrado o no un convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, reitero, solo sobre la renta, con México. Entonces, si existe, en el caso de Chile, por ejemplo, existe convenio y está vigente entre Chile y México, nos podemos acoger a algunos beneficios o tasas de impuestos sobre la renta preferenciales. Entonces,
¿Cuáles son los impuestos que grava? En Chile, el impuesto sobre comprendido en la ley sobre impuesto a la renta, y en México, impuesto sobre la renta federal, es decir, sobre la renta del 30%. Entonces, ¿qué conceptos tienen una tasa preferencial? Los dividendos, que uno puede retener, digamos, en el caso de México, hasta el 15% del importe bruto de los dividendos, que son las ganancias puestas a disposición de accionistas cuando retiran utilidades, con algunas excepciones de que cuando una sociedad tenga a lo menos el 20% de las acciones con derecho a voto, puede ser sujeta al 15%, y cuando tiene menos, pues hasta el 10%. Em, Intereses, que son las ganancias o regalías, mejor dicho, las ganancias por préstamos de dinero, hay una retención del 15% del importe bruto o sobre el saldo insoluto, digamos, de los intereses cobrados por los rendimientos de crédito de cualquiera que sea su naturaleza. Las regalías, que son básicamente por el uso, aprovechamiento o licencia de, digamos, alguna derecho a autor, obra literaria, teatral, musical, artística o científica. También está en el tema de las regalías, digamos, por uso de marca o software, que tiene una tasa de hasta el 10% del importe bruto de dichas regalías. Los servicios personales independientes son los que comprenden actividades, digamos, de carácter educativo, artístico, literario, que tienen también una tasa de retención del 10%. Ahora, el otro tipo de servicio que se presta en México, por extranjeros, realizado por extranjeros, es cuando se traslada personal extranjero a México para prestar algunos de estos servicios, que son básicamente consultoría, asistencia técnica, servicios de capacitación ofrecidos por profesionales extranjeros en territorio mexicano, y cualquier otro servicio personal prestado por un profesional extranjero en territorio mexicano. Ahora, lo que les comentaba hace un momento, los aspectos laborales. Antes que todo, para México, el trabajo no es un acto de comercio, no se considera como un tema comercial, salvo que se preste entre, digamos, no trabajo personal subordinado, sino prestación de servicios profesionales, digamos, o servicios entre empresas. ¿Ya? Pero cuando hay una persona involucrada, no se considera acto de comercio. Entonces, todos los derechos que tutela la ley del trabajo mexicana son irrenunciables. En él se establecen los tipos de contrato, que el contrato por excelencia es el por tiempo indeterminado, y las excepciones cuando es por obra, por tiempo determinado, por alguna temporada, de capacitación inicial o bien periodo de prueba. En la ley del trabajo mexicana se establece los horarios, que es el diurno, mixto o nocturno. eh, Se establece también el derecho que tienen los trabajadores a percibir utilidades, es decir, ganancias derivadas de los réditos obtenidos por su compañía empleadora, que regularmente es una tasa del 10% de las utilidades brutas, ¿de acuerdo? Y esto se paga de acuerdo al coeficiente de tiempo de antigüedad de la empresa, sueldo, y también las excepciones de que si son trabajadores de confianza o aquellos que tienen algún régimen de dirección, administración o alta gestión, estos están exceptuados de percibir utilidades. En México, los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo, que son 15 días de salario que se paga antes del mes de diciembre. Esto es como un, no quiero llamar bono porque no es un bono, sino es una prestación, eh, digamos, antes de diciembre. Podría ser una prestación navideña. En México no existe régimen de subcontratación, está prohibido porque se atenta, o lo que la ley establece es evitar que se atente contra la estabilidad laboral, ante poder no identificar quién es el empleador de la persona. Y también existe en México la facultad para asociarse en sindicatos con a lo menos 20 trabajadores. El salario mínimo en México se integra por algunos conceptos como son riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, seguro de invalidez y vida, retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, guardería, Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que es una parte que se destina para que el trabajador pueda optar algún subsidio en materia habitacional, solamente o destinado básicamente para viviendas de interés social, es decir, que tengan alguna participación del Estado. Y también se graba o se integra, mejor dicho, el salario con impuestos sobre la nómina, el que varía, como les mencioné hace un momento, entre una tasa de un 1,8 y un 3%.
Bueno, eso muy a grosso modo es lo que yo les puedo comentar respecto de cómo hacer negocios en México. Antes que todo, es muy relevante que conozcan de cómo hacer negocios con México. El mexicano, aunque venga muy de cerca la recomendación, es bastante más cercano que una rígida y estructurada reunión de negocios que las tenemos, pero el mexicano siempre se da la oportunidad de poder conocer a la persona, de interactuar con su contraparte, porque muchas veces en la mesa, en un almuerzo o en algún ambiente más distendido, es cuando el mexicano cierra los negocios, porque se da la oportunidad de conocer a la persona, a su contraparte. Entonces, bueno, ese es mi correo electrónico. Agradezco la gentileza nuevamente por conectarse a esta presentación. Asimismo, los dejo cordialmente invitados a todas las demás charlas, seminarios web o webinars que damos en materia regulatoria, legal, que siempre son útiles o les sirven a ustedes como guía. Quienes están pensando en realizar una inversión o realizar negocios con alguna contraparte en los países de las Américas, donde, por cierto, nosotros tenemos oficinas propias. Ustedes podrán ver ahí en la parte baja de la lámina los países a donde nos encontramos, reitero, con oficinas propias, no son alianzas, no son corresponsalías. Así que reitero nuevamente mi agradecimiento. Cualquier duda o comentario, mi correo electrónico está ahí a disposición y yo quedo a sus órdenes. Encantado y muchas gracias.